Ecoleyes, derechos y obligaciones ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, ya estamos en comunicación con Juan Ignacio Moreno. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Marta? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Bueno, esta semana, lo veníamos diciendo, se conmemoró el Día de la Tierra el viernes pasado. La realidad es que es un mes de varias conmemoraciones que tienen que ver justamente con generar conciencia a nivel global sobre ciertos cuidados que estaríamos necesitando con urgencia, ¿no? Sí, es así, María Marta. Venimos de días muy interesantes, con distintas celebraciones, tanto como el Día del Agua en el mes de marzo y en el mes de abril, el 22 de abril justamente, que ha pasado recientemente, se conmemora el Día de la Tierra. También, según Naciones Unidas, es decir, la Asamblea General de las Naciones Unidas, se habla de que se lo considera como el Día Internacional de la Madre Tierra, y ahí, bueno, tenemos algunas distintas formas de denominarlos, y entendemos un poco esa idea, ¿no?, de los pueblos indígenas cuando hablan de la Madre Tierra, de la Pachamama, pero que siempre es con un mismo fin, un mismo foco, que es cuidar y proteger al ambiente. Me parece interesante esto que planteas, que tiene que ver con esta fecha que se empieza a conmemorar hace un par de años, y también todo viene un poco de estos organismos internacionales, ¿no? Claro, es así como en el año 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas dispone, ¿sí?, una resolución específica en la cual se lo declara el 22 de abril como el Día Internacional de la Tierra. Pero es interesante contar con el antecedente. Es así como, por aquel entonces, en el año 2009, Evo Morales era el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, impulsa, ¿sí?, promueve que se desarrolle una resolución que establezca como el 22 de abril el Día Internacional de la Tierra. ¿Por qué es interesante hacer la mención de Evo Morales? Bueno, un poco para tener esos lineamientos y estas perspectivas en las cuales hay una visión que nos habla de vivir bien, es decir, atravesar la vida simplemente mirando los medios que tenemos para la supervivencia y la satisfacción de intereses, y hay otra visión, más una mirada, una cosmovisión, que podemos hablar de los pueblos indígenas, vinculado a la solidaridad, a ese trabajo en comunitario, y una relación totalmente distinta entre los seres humanos y la naturaleza, que está vinculado al buen vivir, que es este paradigma que impulsan los pueblos indígenas, los movimientos campesinos. Por eso es interesante conocer quién promovió este día, para tener en cuenta cuáles son las implicancias, los objetivos en cuidar el ambiente y el alcance que tiene el mismo. Claro, y esto de empezar a cambiar esos términos, ¿no? Que antes, que empezar a entender que nos tenemos que vincular con la tierra, con la naturaleza. Claro, sí, bueno, también muchas veces lo escuchamos con la idea de medio ambiente y ambiente. Sí. Cuando escuchamos esa terminología, y creo que ya con el tiempo nos choca un poco escuchar la palabra medio, porque lo entendemos como si fuese el elemento que utilizan los seres humanos para establecer un bien, ¿no? Por ejemplo, bueno, es el agua, y se lo considera como un recurso, también ese término, ¿no? Cuando hablamos de recursos naturales o de bienes naturales. Bueno, también esto, cuando hablamos de medio o cuando hablamos de ambiente, y cuando hablamos también de esta noción sobre madre tierra o tierra, y en el caso de este paradigma de los pueblos indígenas, la Constitución de Bolivia, como la de Ecuador, considera como sujetos de derechos a la naturaleza. Entonces, tiene una concepción totalmente distinta a las constituciones de Latinoamérica, por ejemplo. La nuestra, en nuestro artículo 41, nos habla sobre la protección del ambiente y de sus recursos naturales, pero no entiende la naturaleza como un sujeto pleno de derechos. Claro, pero ahí hace un hincapié, por suerte, en nuestra Constitución, aunque sea, ¿no?, al ambiente, y pensaba que se viene también esta reforma de la Constitución de Chile, en donde también empiezan a incorporar a la naturaleza como un sujeto de derechos, que va a ser interesante a futuro para charlarlo, porque justamente ahí creo que recopilan un montón de situaciones actuales, ¿no? Exacto, sí, bueno, es interesante también ver cómo el contexto actual nos permite observar que en el país vecino de Chile, una constitución que tuvo mucho clamor social, reclamo estudiantil, reclamo de las mujeres y reclamo de activistas ambientales, que hoy justamente son parte de la gestión actual del gobierno de Boric, impulsen esta noción. Y cuando uno ve el artículo, a mí me parece muy interesante el artículo de la futura Constitución de Chile, obviamente tiene que debatirse, nos habla de esta noción de que todos formamos parte
del ambiente y que tenemos obligaciones, y que el mismo implica una interdependencia, es decir, que si se vulnera el ambiente va a repercutir sobre otros derechos humanos, es decir, tiene una perspectiva en derechos humanos muy interesante. Sí, la verdad es que me parece que está bueno para un futuro poder charlarla con vos, el tema de la Constitución Nueva de Chile, porque de alguna manera va a dar reflejo de la actualidad, va a dar reflejo y por ahí de alguna manera un rebote, ¿no?, con otros países que puedan sumar algunas de estas cuestiones fundamentales, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, más en esta semana, como recién lo decíamos al principio de la columna, que es una semana conmemorativa y que tiene que ver con esto de empezar a tomar conciencia, más allá de la fecha específica que haya sido este viernes que pasó, la cuestión de la Tierra, de cuidar nuestro planeta, es algo que tiene que empezar a generarse en la cotidianidad, ¿no?, y en algo que debe ser extendido a largo plazo. Sí, coincido totalmente, María Marta, y teniendo en cuenta que cuando hablamos de la cuestión ambiental y justamente de la protección de la Tierra, de la madre Tierra, madre naturaleza, las distintas denominaciones que se le quiera brindar, podemos ver cómo se da una noción distinta, ¿no?, de desarrollo humano. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene un informe donde habla de hacer las paces con la naturaleza y plantea cambiar esta idea de transformar la naturaleza por una noción de transformar la relación de la humanidad con la naturaleza. Nos plantea un poco esta idea de la disposición de los residuos, qué está sucediendo también con los bienes naturales, si los son reciclados, si son protegidos. Es decir, también pensar en esta situación en la cual hay asentamientos en los cuales las personas viven con gran carencia de recursos, y en los cuales son más afectados, no tienen el acceso a servicios básicos. Pensar que también es a quienes más afecta esta cuestión ambiental, y también se ha visto en la encíclica del Papa Francisco. Y pensar en estos paradigmas, ¿no?, vinculados no solamente a la reutilización de los residuos, sino a la producción de alimentos. Pensar en esto de fomentar la producción de alimentos sustentables, el tema de los sistemas energéticos. Es decir, tenemos un montón de cuestiones ambientales que son integrales y que requieren, ¿sí?, de políticas que impulsen esa sostenibilidad en el tiempo, no solamente de la sostenibilidad de los bienes naturales, sino que las políticas perduren y puedan efectuarse. Juan, como siempre, muy completo tu informe con todo lo que nos vas de alguna manera informando y dando cuenta de todo lo que nos falta todavía también, ¿no?, para generar conciencia, pero que bueno, que estamos cada vez un poquito más cerca. Así que muchísimas gracias, Juan, por haber estado otro sábado con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Mañana de sol.